Bienvenidos y bienvenidas a este episodio donde te voy a hablar del poder de las creencias. Fíjate que cuando hablamos de creencias estamos hablando de lo que son las semillas de nuestros pensamientos. Si tuviéramos que hacer una metáfora, es como si fuera la raíz de todos nuestros frutos. Esas creencias que realmente están gobernando nuestra vida no tienen por qué ser lógicas, ni ilógicas, no tienen por qué ser verdad, no, simplemente existen y han sido unas creencias que de alguna forma se han adaptado a nuestro entorno. Las creencias, como no nos las cuestionamos porque somos, y siempre lo digo, 95-93% inconsciencia, es decir, prácticamente somos conscientes de lo que hacemos, pero no sabemos por qué lo hacemos, en el entorno en el que estamos, pero ni siquiera nos preguntamos por qué estamos ahí, ¿no? O sea, por qué yo me permanezco por ejemplo, imaginaros, por qué permanezco en un trabajo que no me gusta o por qué permanezco y he continuado con una profesión que ya era la que hacía mi padre, que la de mi abuelo, ¿no? Simplemente ahí lo perpetúo y a lo mejor ni siquiera me hace sentirme feliz lo que estoy haciendo. Bueno, pues esas creencias que de alguna forma son las que no han estado condicionando, quiero que entiendas que las creencias al final son irracionales y no tienen por qué tener una razón lógica, ni siquiera tienen un solo significado. Cada persona le puede dar un significado diferente porque es una opinión muy subjetiva, va a ser algo muy subjetiva. Con lo cual, cuando tú te mueves a través de la vida, tú no te estás relacionando a través de otra cosa que no sean esas creencias. O sea, esto es permisible, esto no es permisible, esto está bien, esto no está bien, pero son tus creencias las que de alguna forma están controlando tus movimientos en la vida y cómo te relacionas contigo y con tu entorno. Una creencia no deja de ser una idea o un pensamiento que nosotros ni siquiera nos hemos cuestionado y que asumimos como cierto. Y además, como si fuera una verdad absoluta, la defendemos. Eso de alguna forma nos hace sentirnos que somos diferentes o nos define, como creer que si nosotros pensamos de este modo estamos definiendo y estamos reafirmando el rol o el personaje que nosotros hemos considerado que es el correcto. Si yo digo que soy una persona muy sincera y soy una persona muy sincera, pues voy a tener que pensar como creencia que decir la verdad siempre es bueno aunque ofendas, por ejemplo. Pero claro, como tienes que asumir ese rol, pues vas a decir sincericidios en vez de decir verdades y saberte adaptar, pues el sincericidio va a ser casi como una carta de presentación, simplemente porque tú eres una persona sincera. Las creencias no tienen por qué ser lógicas o racionales, como he dicho antes, con lo cual más que nada son irracionales, ni siquiera sabemos por qué actuamos como actuamos, simplemente porque si en nuestra sociedad hay una forma de entender, yo me he adaptado a esas creencias y ni siquiera las he cuestionado, las he validado como buenas, pero no tienen por qué ser racionales, o sea, no tiene por qué haber una lógica detrás de toda esa creencia, puede ser totalmente irracional y yo no cuestionarme y seguir actuando pensando que eso es lo correcto, pero simplemente es como en modo adaptativo para sentirme integrado en la sociedad, para sentir que soy parte de ella y no sentir el rechazo que como ser humano y como ser social pues hemos evitado, porque fijaros que nuestro reptiliano primitivo, si tú no eras incluido o no eras aceptado y se te abandonaba, pues tú corrías mucho peligro. Estamos hablando de cuando en la época más primitiva, y entonces
eso es algo que ahora el ser humano evita a toda costa, ¿no? El sentirse que no es aceptado dentro de la sociedad, con lo cual adaptarnos a esas creencias pues es parte nuestra, pues simplemente para poder estar tranquilos. Y a raíz de esas creencias también nosotros vamos a elegir cómo queremos verlo, cómo no queremos ver el mundo, cómo nos queremos ver nosotros, cómo queremos ver a los demás, simplemente a través de unas gafas que nosotros elegimos, que son con las que nos vamos a poner para ver el mundo, si lo queremos ver gris, porque ahora todo es, imaginaros, el mundo es un caos, todo es una injusticia, el poder no lo tiene todo controlado, y entonces yo me pongo esas gafas oscuras simplemente para identificar que todo eso me está ocasionando mucho conflicto, o veo muchos culpables fuera, o veo mucha dependencia de mi paz, que depende mucho de lo externo, simplemente porque he adoptado esa creencia de responsabilizar al mundo externo de mi tranquilidad. Bueno, pues simplemente es una percepción, y yo tengo que elegir como creencias, porque las podemos elegir al no ser verdad, porque lo que tenéis que tener en cuenta es que como no es una verdad absoluta, nosotros podemos elegir qué me interesa creer y qué no me interesa creer, y no comprarlas tanto de fuera, sino elegir cuáles son las creencias que yo quiero para mí, simplemente para estar bien. Simplemente eligiéndote como tú como primera opción y no limitándote a lo que piensen los demás o a lo que vamos a decir que está normalmente establecido, si eso me está generando un conflicto, porque yo puedo discrepar de que las cosas tengan que ser así, y sin embargo sentirme obligado a comportarme así, pues yo creo que ya es bastante limitante. Y de lo que se trata cuando nosotros aprendemos a vivir, tenemos que aprender a vivir para darnos explicaciones a nosotros mismos, porque a la única persona que tienes que dar explicaciones y tienes que ser coherente contigo mismo. Cuanto más coherente, cuanto más te amas, y esto no significa que ahora ya no tengo que amar a la persona de al lado, simplemente tengo que saber definir quién soy, porque solamente de esa forma las personas correctas van a ser las que están a mi lado, y el resto, pues seguramente que si no aceptan esa persona que tú eres, pues no tendrán que estar y será perfecto tal cual es. Las creencias, tus creencias no hablan del mundo. De hecho, hay gente que me dice que la gente es muy tal, porque la gente es, bueno, pues es que la gente es muy envidiosa, no es que la gente es muy mala, es que la gente, y yo siempre cuento esto, os voy a contar una pequeña parábola, un pequeño cuentecito, vamos a decir así, o metáfora, donde un señor que se iba a trasladar a otro pueblo, pues le pregunta a un sabio y le dice: mire usted que ha recorrido tanto mundo y que ha estado en esta ciudad, ¿me podría decir cómo es la gente de esta ciudad? Y entonces el sabio muy acertadamente le dice: ¿cómo es la gente de tu ciudad? Bueno, pues la gente de mi ciudad es una gente, es estúpida, es grosera, son totalmente independientes, no son nada solidarios. Y entonces él le dijo: pues así es la gente de allí, porque realmente tú no estás viendo las cosas como son. De hecho, tus creencias no hablan de que el mundo sea así, hablan de ti y de cómo tú ves el mundo en todo momento. Al final, las creencias no deja de ser la causa de todo lo que tú estás experimentando ahí fuera, porque son las raíces. Si tuviéramos que pintar un árbol, imagínate que es un manzano. O sea, las raíces y las semillas tienen que ser de manzano para que tú obtengas de resultado manzanas. Y hay muchas veces que queremos que con creencias que la mayoría son inconscientes, con raíces y con una semilla de manzano, queremos tener peras, pues va a ser muy difícil, muy difícil. Por eso ahí es necesario hacer una integración de toda la parte que yo he ocultado, que está en mi sombra, que está en mi inconsciente. Tengo que sacarla a flote para hacer como esos pequeños injertos y cada vez poder ir teniendo más variedad y no ser solamente un manzano. Ahora yo puedo ser un ser mucho más diverso, porque he ido integrando y he ido corrigiendo, vamos a decir así,
sobre todo, más que corregir, sí, bueno, hemos corregido la parte errónea y hemos ido integrando otras partes de nosotros para convertirnos en un ser mucho más completo y no tan limitado como podría ser un solo manzano. Pero para eso hay que hacer esos cambios internos. ¿De dónde vienen esas creencias? Pues esas creencias te van a venir, pues históricamente ya tenemos muchas creencias, ¿no? Como la cultural que tenemos aquí en España, o da igual, en el mundo, pues cada uno de nuestras culturas definen una serie de creencias que son como admitibles, como respetables, como socialmente están bien vistas, y como otras creencias que simplemente por el hecho de si nosotros nos fuéramos a otro país y lo viéramos, lo veríamos como algo raro simplemente porque eso no corresponde con nuestra forma, incluso lo juzgaríamos, ¿no? Juzgamos muchos comportamientos que vemos de otros países simplemente porque nuestras creencias no son las mismas, pero a ellos no les parecen como abusivas o no les parecen como creencias que puedan ser lastrantes hacia ningún género, ¿no? Por poner un ejemplo así, no quiero entrar en nada en particular, aunque pueda parecerlo, porque es lo que me viene a la cabeza, pero bueno, quiero decir, incluso eructar o no eructar, pues dependiendo del qué país, pues en un país va a ser totalmente algo de mala educación y sin embargo en otro país es justamente un acto de educación. Entonces una creencia no deja de ser pues eso, es algo que dependiendo de en qué entorno será bien visto, será mal visto, te lo permitirás o no te lo permitirás, porque va a depender mucho de esa cultura. También la religiosa, ¿no? Cuando fijaros que a nosotros lo que es la religión nos ha hecho creer como parte de una institución que ha tenido mucho poder y mucho peso, y nos ha hecho creer de forma, creo que casi que como una introyección en vena, mucho en la culpa, mucho en el castigo, en el juicio. Y ahí están, bueno, pues esas creencias religiosas que nos han hecho pensar que está bien, que no está bien, que es pecado, que no es pecado. Y bueno, pues también hemos tenido, o sea, hay gente que está muy condicionada por esas creencias. Las creencias socioeconómicas, ¿no? Que están mucho basadas en que dependiendo del estatus social o económico, pues una persona pues sí puede estar más reconocida, menos reconocida, incluso pensar que una persona porque tiene más puede ser incluso más feliz, y que nada tiene que ver luego con eso, porque puede ser una persona que tenga mucho pero internamente no tenga y se sienta totalmente vacía. De hecho, cada vez conozco más personas que tienen ese perfil, donde sí que la parte económica les está yendo muy bien, pero está su parte más interna, vamos a decirlo así, que no encuentra sentido a la vida, que lo único que ha sabido es, pues eso, ganar dinero, conquistar esa parte, sin embargo la otra parte pues la tiene abandonada y ahora pues no encuentra muy bien pues quién es realmente, ¿no? Su pregunta es quién es realmente, y hay veces que pues, se tiene que cortar con eso para romper, o sea, romper con esa anterior vida para darse permiso para ser esa nueva. Ideas sexistas, ¿no? Que estas sí que las conocemos mucho, basadas en esa identidad de género, donde, bueno, pues casi que hemos creído que, o hemos vivido culturalmente también a través de esas ideas sexistas, que sí que un hombre se puede permitir, que un hombre no se puede permitir, y qué cosas son pues dignas de una mujer, qué cosas no son dignas de una mujer. Bueno, pues todo esto también viene por eso. Creencias políticas, qué es bueno y qué es malo, y dependiendo de qué ideología, qué es permisivo, qué no es permisivo, ¿no? Y de alguna forma pues eso te coloca en un lugar o en otro, pues, y en el lugar donde tú te colocas pues hace que todos los demás sean malos o sean buenos, dependiendo. O sea, pues si tú te colocas en un lado, pues tu lado es el bueno y por supuesto los otros son malos, ¿no? Es como la parte inadmisible de mí, o sea, no concibo que esta gente piense de este modo. Y aquí me he visto yo también muy identificada. Creencias raciales, que estamos hablando de esas creencias que dependiendo de tu raza, pues ya podemos tener ciertos prejuicios
socialmente, de alguna forma. Yo hay veces que me he visto, y lo admito, que me he visto como con ciertas creencias y prejuicios simplemente por esto. Y es algo que yo misma analizo y yo digo, es que no tengo ni idea de por qué tengo esto. O sea, es como lo rechazo de mí en el sentido de, no me gusta eso de mí. Y por supuesto, cada vez me permito menos esos pensamientos, pero inevitablemente muchas veces me han venido esos pensamientos con los que no me identifico. Y luego, bueno, pues la guinda del pastel, las creencias que son ya más familiares, que estas ya que te las han metido en vena. O sea, es una introyección en la que has puesto tú el brazo, o sea, clásicamente has puesto los dos brazos y dices, venga, metérmelas todas las creencias vuestras, y ahora las llevas y las defiende como si fueran tuyas, y muchas de ellas no tienen nada que ver contigo, con lo cual no es casual que tú hagas lo que hagas, que te comportes como te comportes, que pienses como pienses, que actúas como actúas, que sientes como sientes, que tienes la vida que tienes, porque todo eso ha sido gracias a todas esas creencias. Pues cuánto dinero tienes, cuánto dinero ganas, en qué trabajas, por qué trabajas en eso, por qué no trabajas en otra cosa, qué tipo de relaciones tienes. Y todo eso vienen de esas creencias, y que la mayoría de ellas ni siquiera son tuyas, pero tú has hecho como tuyas. Luego, dependiendo de cómo hayas sido en el sistema en el que tú te encuentras, pues lo que haces es que, como al final vivimos en un mundo dual, donde o es arriba o es abajo, fijaros que siempre estamos en la dualidad, o arriba o abajo, dentro, fuera, frío, caliente, siempre estamos en esa dicotomía, ¿no? de la dualidad, luz, oscuridad, siempre sol, luna, día, noche. Fijaros que siempre estamos en esa dicotomía. Bueno, pues de alguna forma, ¿yo qué hago? Que yo me polarizo con una y entonces reliego la otra. O sea, es como, para mí es inadmisible. Entonces, ¿qué ocurre cuando yo entro en un sistema familiar donde hay muchas cosas que me cuestiono? Que o bien me voy y me polarizo y entonces me convierto en la persona rebelde, me rebelo. Aquí cada vez pues me viene, por suerte, gente que sí que se han rebelado, se cuestionan muchas cosas, y son estos que están buscándose a sí mismos, porque los rebeldes son los que de alguna forma se van buscando a sí mismos, los que necesitan, como son los señalados, son los que están rompiendo esos patrones de conducta, están rompiendo con esos condicionamientos mentales que ha condicionado, valga la redundancia, a su familia. Pues al ser ellos, pues entonces ellos se rebelan, se cuestionan todas estas cosas y se polarizan. Es casi como que hay como una ira, una necesidad de ira, porque esto tampoco es el camino, ¿no? Pero hay veces que es como seres, como yo os decía, como existe la bipolaridad, ¿no? La dualidad, no bipolaridad, pero sí estamos en esos dos polos. Pues se polarizan y se convierten en los rebeldes, y si no, están los que son los complacientes, los que son los leales, y hay muchísima lealtad familiar también, que ahora, por suerte, pues se empieza a cuestionar, porque yo no sé por qué hago lo que hago, pero el caso es que esa persona se siente completamente condicionada y limitada a esto. Cualquiera de estas cosas van a condicionar tu experiencia, primero contigo y después con tu entorno. Por eso, el ser consciente de cuáles son tus creencias y que te las cuestiones solamente, ya sería un gran paso en tu proceso evolutivo para que vayas abriéndote a nuevas perspectivas, a realmente esto que pienso es así. ¿Qué pensaría una persona que opina lo contrario? ¿Cuál es la ventaja de pensar de esta forma? ¿Qué ventajas hay si yo pienso de otro modo? ¿Por qué no admito
ciertas cosas que yo juzgo, que critico o que cuestiono de otras personas y por qué lo mío sí tiene verdad. De esta forma también vas a entender que, como todo, no deja de ser una percepción, no deja de ser una interpretación, no deja de ser algo tan subjetivo que no es ni bueno ni malo, ni mejor ni peor, simplemente es tu forma de entender, tu forma de percibir lo que tú has creído, lo que tú has validado y lo que has invalidado en el otro. Pues esto también te ayuda a relacionarte mucho más mejor, de una forma más constructiva con los demás. Primero contigo mismo, porque no vas a defender algo que sea como una verdad absoluta, sino que vas a tener una toma de conciencia mayor y vas a decir, pues quizás esto no me interesa o realmente no merece la pena ni siquiera defenderlo, porque es una opinión y como opinión es eso simplemente. Y a lo mejor estar abierto a nuevas opiniones de nuevas personas y a entender que seguramente que eso también es acertado y que también está bien y por qué no entenderlo. Cuanto más te entiendes tú, más posibilidades vas a tener de entender a los demás, porque al final somos tan iguales, somos tan parecidos y no hemos creído tan especiales, tan diferentes los unos de los otros, que en el momento que empiezas a reconocerte, a entenderte, te vas a dar cuenta que entendiéndote tú, ser compasivo contigo y bueno, pues darte ese espacio de escucha, de autoconocimiento, de mirar para adentro, vas a poder conocer a los demás y te darás cuenta que en todo momento, cuando te estás relacionando, no te relacionas con nadie, te relacionas contigo mismo, porque cuanto más te conoces, más conoces a los demás. Cuanto menos te conoces, menos conoces a los demás. Cuanto más te juzgas, más juzgas a los demás. Cuanto más te quieres, más quieres a los demás. Esto significa que en ningún momento te estás relacionando con nadie. Siempre te relacionas contigo, con quien tú eres. Así que aquí te dejo este pequeño resumen de lo que son las creencias, de que te las cuestiones, de que te animo a que te des permiso para desmontarlas y que vayas dando espacio a esa versión mejorada de quién realmente eres y que te está pidiendo a gritos que le des su lugar. Esto es todo y nos vemos en la siguiente entrega, que espero no tardar, pero es verdad que ahora estoy pues con nuevas cosas que me ocupan bastante tiempo, pero que me están haciendo súper feliz y que quiero ofreceros a todos, porque ahora ya sí que estoy llegando a la raíz de los problemas, a esas causas que yo antes no sabía identificarlas, ahora ya por fin las sé identificar y bueno, pues estoy haciendo más acompañamientos a todas esas personas, porque cuando tú quitas esa creencia, pues lo que haces es que estás modificando la identidad de esa persona, porque ya no me identifico con esa creencia que hasta ahora me he identificado. Entonces los cambios son profundos porque estamos yendo a la raíz y están siendo duraderos y perpetuados en el tiempo. Y no hay cosa que más me guste que liberar a la persona, de hacerla sentir que está mucho más en paz y irla conectando más con su esencia, con ese ser auténtico que todos tenemos dentro y que hay que irle dando espacio, cabida y enseñándole cuál es el camino. Así que nada, un súper abrazo enorme y nos vemos en la siguiente.